Hola a todos, ¿cómo va? Bueno, hoy vamos a ver óxidos básicos, como el título que está aquí puesto. ¿Qué son los óxidos básicos? Bien, los óxidos básicos son la suma de un metal más oxígeno. El oxígeno es biatómico, que quiere decir que siempre lo tengo que poner de a 2. Eso me va a dar el óxido básico, que se caracteriza por tener un metal al lado justamente del oxígeno. Bien, ¿cuáles son los metales? Bien, para eso yo tengo que ir a la tabla periódica, fijarme en el boro. En el boro, desde allí se describe como una escalerita, ¿sí? Y a la izquierda de esa escalerita, ¿sí?, me van a quedar todos los no metales, mientras que a la derecha de la escalerita me van a quedar todos los metales, a excepción del hidrógeno, que está en el grupo 1, que es un no metal. Entonces, ¿quiénes forman los óxidos básicos? Bueno, todos estos que están a la derecha de la escalerita. Bien, dicho esto, vamos a explicar un poquito cómo se nombran, ¿sí? La primera nomenclatura que vamos a ver es la nomenclatura tradicional, porque hay dos más, que la vamos a ver un poquito más avanzado el video, ¿sí? Pero momentáneamente vamos a aprender la nomenclatura tradicional. Bien, ¿cómo los nombro? Le tengo que poner óxido de y el nombre del metal si tengo una valencia. Valencia o estado de oxidación. ¿Qué son las valencias o estado de oxidación? Bien, si vamos a la tabla periódica, ¿sí?, atrás de la tabla periódica, generalmente tienen la lista de todos los elementos de la tabla y hay varias columnas, ¿sí?, una con el símbolo y hay otras cuestiones más, y uno dice estado de oxidación o valencia, dependiendo de la tabla y de donde sean. Bien, entonces, por ejemplo, si se fijan, el calcio, por ejemplo, tiene valencia más 2. Después, por ejemplo, podemos ir al hierro. El hierro tiene 2 valencias, más 2 y más 3. Después, por ejemplo, tenemos el aluminio, que tiene valencia más 3. El sodio, que tiene valencia más 1. ¿Sí? Entonces, estos que tienen asociado una sola valencia, como el sodio, el aluminio y el calcio, se van a llamar óxido de el nombre. Por ejemplo, óxido de sodio, óxido de calcio, óxido de aluminio. Y después, los otros que tengan 2 valencias asociadas se van a llamar óxido, el prefijo del metal, y la terminación oso para la valencia más chica e ico para la valencia más grande. Pongamos un ejemplo. Si ustedes se van y miran el hierro, que se los dije antes, el hierro tiene prefijo fer y tiene 2 valencias, la de 2 y la de 3. Si usa la valencia 2 se llama óxido ferroso, y si usa la valencia 3, óxido férrico. Vamos a otro ejemplo. El platino tiene valencia 2 y 4. Óxido platinoso para la más chica, platínico para la más grande. Bien, vamos a hacer 3 ejemplitos acá, como para que vean cómo se formulan estos óxidos básicos. Vamos a hacer el óxido de aluminio. Elijo estos 3 porque estas 3 formulaciones como que engloban al resto, ¿sí? El resto se hace de manera similar. Óxido de aluminio, vamos a hacer óxido platínico y vamos a hacer óxido de calcio. Bien, óxido de aluminio, ¿cómo se hace? Voy a buscar el símbolo del aluminio, ¿sí? Ustedes pueden tener la tabla periódica a mano y se fijan atrás, o pueden bajarse, ¿sí?, una tabla en donde vengan los símbolos y las valencias asociadas. Óxido de aluminio, busco el símbolo del aluminio, que es Al, y le voy a sumar oxígeno. El oxígeno siempre se pone a 2 porque es diatómico, anda siempre de a 2. Después que puse el metal más el oxígeno, voy a poner una flechita. Y voy a pasar el aluminio, ¿sí?,
solo y el oxígeno solo. Fíjense que no le pongo el 2 acá abajo, ¿sí? Una vez que pase esto, arriba y el lápiz voy a poner las valencias. Si me fijo en la del oxígeno es -2. El oxígeno siempre trabaja con -2, a no ser en compuestos especiales como los peróxidos o superóxidos, pero no es tema de este video. El aluminio, si yo me fijo, tiene valencia +3. Una vez que coloque esta valencia, las voy a cruzar. El 3 del aluminio viene abajo del oxígeno sin signo y el -2 del oxígeno viene abajo del aluminio sin signo. Una vez que yo hice eso, si quiero, puedo borrar esto de acá arriba para no confundirme. A mí me gusta borrarlo. Bien, próximo paso. Lo que tengo que tratar de tener es la misma cantidad de átomos de este lado de la flecha, es decir, de la derecha de la flecha, que de la izquierda. Tengo que contar la misma cantidad de aluminios de este lado que de este lado y la misma cantidad de oxígenos de este lado que de este lado. Para eso se agregan coeficientes estequiométricos. ¿Qué son los coeficientes estequiométricos? Son números que se agregan acá delante de cada una de los elementos o moléculas a fin de hacer lo que les conté antes, ¿sí? Bueno, acá en óxidos hay una regla muy sencilla, que es que si el número de oxígenos es impar, ¿sí?, yo automáticamente le agrego un 2, que es un número impar, 1, 3, 5, 7. Le agrego un 2. Este 2 que yo agrego adelante va a afectar tanto a la cantidad de aluminios como a la cantidad de oxígenos, ¿sí? Entonces, para saber cuántos oxígenos y aluminios me quedan, los voy a multiplicar por cada uno de los subíndices. Vamos a ver oxígenos. 2 por 3 me quedan 6 oxígenos de este lado. Y como tengo que tener 6 oxígenos de este lado también, le agrego un 3 para decir 3 por 2, 6. Ahora voy con los aluminios. 2 por 2, 4. De este lado no tengo nada abajo, significa que tengo 1. Entonces le agregaré un 4 para decir 4 por 1, 4. Recién ahí está totalmente terminada la ecuación. Esta es la ecuación de formación del óxido de aluminio, ¿sí? Esto es por si les piden. Si yo tengo que armar directamente el óxido, lo que hago es pongo aluminio, oxígeno, pongo las valencias acá arriba y directamente las cruzo, 2 y 3. Esto sería el óxido aislado y esta sería la ecuación de formación del óxido. Vamos con el platínico. Platínico no es plata, es platino. Platino es el símbolo PT más oxígeno, flechita, símbolo del platino, el oxígeno lo pongo solito, pongo las valencias arriba, -2. Si voy al platino, el platínico es la valencia más grande, usa la valencia más grande, que si me fijo es 4. Cruzo, viene el 2 y el 4 del platino abajo del oxígeno. Fíjense lo que pasa acá. Como ambos números tienen un divisor común, ¿sí?, yo los puedo simplificar. Si no tuvieran un divisor en común no puedo, como en el caso del óxido de aluminio, ¿sí? Pero como acá ambos son divisibles por 2, lo puedo simplificar. Digo 2 dividido 2, 1. 4 dividido 2, 2. Fíjense, acá los oxígenos me quedaron pares. Por las dudas chequeo. Fíjense, tengo 2 oxígenos de este lado, 2 oxígenos de este, un platino de este lado, un platino de ese y ya me quedó. No hace falta agregar nada acá adelante. Entonces, el óxido platínico sería este. ¿Por qué lo aclaro? Porque muchas veces me preguntan, ¿sí?, ¿cuál es el óxido platínico? ¿El que tiene el 2 y el 4 o el 1 y el 2? No, siempre es lo que les queda después de simplificar. Esto es para esto y para cualquier otro compuesto, ¿sí? Es lo que queda al final. Vamos con el óxido de calcio. Calcio más oxígeno, flechita, símbolo del calcio, oxígeno. Esto trabaja con -2 y esto con +2. Cruzo. Y viene el 2 y el 2. ¿Qué me pasa? Lo mismo que en el platino. Ambos son divisibles por 2. Acá me queda 1 y 1. Me queda un oxígeno y un calcio. Pero ahora la cantidad de oxígenos es impar. Entonces, si es impar, le agrego un 2 acá adelante. Y digo 2 por 1, 2 oxígenos. Y de este lado ya tengo 2. Vamos con los calcios. 2 por 1, 2. De este lado recuerden que tengo 1. Entonces le agrego un 2 para decir 2 por 1, 2. Eso es en cuanto a la formación de óxidos. El resto de óxidos básicos se forman de manera similar, ¿sí? Por eso elegí estos 3, porque me parece que abarcan en general la mayoría de mecanismos. Bien. ¿Qué vamos a ver a continuación? Las otras dos nomenclaturas. Nomenclatura
stock y nomenclatura sistemática. Voy a borrar la pantalla. Bien, miren acá. Si yo pudiera hacer una suerte de tabla y pongo nomenclatura tradicional, nomenclatura stock y nomenclatura sistemática. Bien. Permítanme, hacemos una tablita. Vamos a hacer los mismos 3 ejemplos que teníamos antes. Habíamos puesto primero el óxido de aluminio. Después habíamos hecho el óxido platínico. Y después habíamos hecho el óxido de calcio. Simplemente voy a transcribir la fórmula final, ¿sí? El óxido de aluminio era aluminio, oxígeno, ¿sí? Acá es el 2 del oxígeno y acá el 3 del aluminio. Por el platino, recuerden que habíamos simplificado, nos quedaba así. Y en el óxido de calcio también habíamos simplificado y nos quedaba así. ¿Por qué pasó solamente esto? Porque lo que se nombra por stock y sistemática es solamente esto. Los números que yo pongo adelante, ¿sí? Eso, los coeficientes estequiométricos no se nombran. Lo único que tengo que tener en cuenta es el compuesto final. Bien, ¿qué son estas nomenclaturas de stock y sistemáticas? Son nomenclaturas modernas. Son nomenclaturas que eliminan la terminación oso e ico. Son las que más se utilizan. Pero bueno, tenemos que tener conocimiento de las 3. Vamos con la sistemática. La sistemática se llama sistemática o también se llama atomicidad. ¿Por qué se llama atomicidad? Porque yo lo que voy a hacer en sistemática es nombrar la cantidad de átomos que tengo, de oxígeno y de aluminio, de oxígeno y de platino, de oxígeno y de calcio. Para esta nomenclatura sistemática voy a utilizar los prefijos mono, que significa 1, bi o di, que significa 2, tri, que significa 3, tetra, que significa 4, penta, que significa 5, hexa, acá no se usa, que es el de 6, hepta, que significa 7. Fíjense, la parte del oxígeno se nombra como óxido, entonces acá voy a tener un trióxido. ¿Por qué? Porque tengo 3 oxígenos de dialuminio, ¿sí? Tengo 3 oxígenos y 2 aluminios. Trióxido de dialuminio. Es muy sencilla esta nomenclatura. Vamos con esta. Fíjense, dióxido, porque tengo 2 oxígenos, y al metal no se le pone el prefijo mono si tengo uno. Fíjense que el di y el tri sí los uso, pero el mono para el metal no lo pongo. Le pongo dióxido de platino. ¿Sí? Vamos con el calcio. Sería, acá para el oxígeno sí lo utilizo el prefijo mono, sería monóxido, pero fíjense que no le pongo de monocalcio, ¿sí? Le pongo monóxido de calcio, ¿sí? Lo que estoy haciendo es nombrar la cantidad de átomos que yo veo, de oxígeno y de metal en cada caso. Bien, vamos con la nomenclatura stock. ¿Qué es la nomenclatura stock? Bueno, la nomenclatura stock consiste en nombrar el óxido, ¿sí? Óxido de, el nombre del metal, ¿sí? No importa si en la tradicional tenía terminación oso-ico, acá la sacamos. Óxido de hierro, óxido de aluminio, óxido de platino y entre paréntesis la valencia que el metal está usando en números romanos. Por ejemplo, acá, óxido de aluminio 3. ¿Qué es lo que pasa? Como el aluminio tiene una sola valencia, yo esto puedo obviarlo y digo óxido de aluminio y está bien, se refiere al stock. Pero fíjense en el platino no lo puedo obviar porque el platino tiene 2 valencias, tiene valencia 2 y 4, entonces lo tengo que indicar entre paréntesis y números romanos. Óxido de platino y entre paréntesis la valencia en números romanos que sería 4. ¿Cómo me doy cuenta? Por el nombre tradicional, platínico, ¿sí? Y si no, yo ahora a continuación les voy a enseñar cómo me puedo dar cuenta yo si tuviese que nombrar los óxidos, porque hasta el momento nosotros les pusimos un nombre, ¿sí? Y los íbamos armando a partir del nombre.
Bueno, ahora vamos a poner un óxido a continuación y lo vamos a nombrar. Vamos con el óxido de calcio. ¿Cómo sería? Bueno, es muy similar al óxido de aluminio. Le ponemos óxido de calcio 2, pero recuerden que esto generalmente no se pone porque el calcio, como igual que el aluminio, tiene una sola valencia que es 2. Y después el resto es cualquier óxido, ¿sí?, básico que ustedes nombren, es igual. Cualquiera de las nomenclaturas que utilizan siguen estas líneas. Bien, bueno, ahora en el video, por último, vamos a ver cómo me doy cuenta yo si tengo un óxido férrico o un óxido ferroso. Bueno, vamos a ver. Fíjense, supónganse que yo les doy esto, o les doy esto, ¿sí? ¿Cómo saben ustedes que es un óxido férrico o ferroso? Bueno, a veces es muy fácil cuando yo no simplifiqué, cuando el óxido no viene de algo simplificado, ¿sí?, como el óxido de calcio o el de platino. Fíjense, la valencia acá que tiene el oxígeno, no la valencia, disculpen, la cantidad de átomos que tiene el oxígeno viene directamente, ¿sí?, de la valencia del hierro, porque ¿qué hacíamos nosotros cuando formábamos el óxido? Usábamos valencia, si este era menos 2 y este más 3, venía el 2 y el 3. Esto es simplemente la valencia del hierro que se cruzó. Entonces es muy fácil verlo desde ahí. Yo puedo decir por tradicional, supónganse que esto es un óxido férrico por tradicional, por stock diría que es un óxido de hierro 3, ¿sí? Y en la sistemática esto es un trióxido de hierro. Pero ¿tengo alguna otra forma de saberlo si no es así? Sí, bueno, lo vamos a hacer con este ejemplo. Este es un óxido de platino, tengo que averiguar si es el platinoso o el platínico. ¿Qué pasa? Si ustedes se fijan, acá yo tengo un 1 y un 1, no puedo verlo como en este caso, pues en este óxido yo simplifiqué. Entonces, ¿cuál es la regla de oro que ustedes no le van a errar jamás? Bien, lo que se hace es igualar todo el compuesto a cero. ¿Qué es esto? Es una regla de oxidación que dice que la suma de los estados de oxidación, ¿sí?, de cada uno de los compuestos o de los átomos, ¿sí?, de esa molécula me tiene que dar 0. Fíjense, ¿con cuánto trabaja el oxígeno? Con menos 2, ¿sí? ¿Qué tengo que agregarle acá para que esta suma me dé 0? Bueno, tengo que agregarle un 2, porque más 2 menos 2 me da 0. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el platino está trabajando con 2 y esto es un óxido platinoso, ¿sí? Vamos a hacer otro ejemplo. Supónganse, vamos a hacer el óxido de aluminio. Fíjense, yo igual a 0, ¿sí? En este caso yo tengo 3 oxígenos, no tengo uno como en este caso. Como tengo 3 oxígenos, cada oxígeno a mí me va a aportar 2 cargas negativas. Por lo tanto, esos 3 oxígenos me aportan un total de menos 6. Porque digo menos 2, menos 2, menos 2. Eso me da menos 6. Menos 6 cargas negativas. ¿Qué me falta acá para que esta ecuación me dé 0? Me falta un 6. Pero como tengo 2 aluminios, esas 6 cargas me los aportan entre los 2 aluminios. Por lo tanto, cada aluminio está trabajando con valencia más 3. En este caso se llama óxido de aluminio porque tengo una sola valencia, ¿sí? Pero bueno, este sería el método que me permite a mí conocer directamente la valencia del metal. Este método se puede aplicar tanto para óxidos básicos y para cualquier otro compuesto, ¿sí? Es la forma que yo tengo de conocer la valencia del metal y poder nombrarlo con oso, con ico o mediante stock, que por ahí en stock sí tengo que conocer la valencia. Entonces tengo esta manera, uso esta regla de oxidación que dice que todo compuesto, la suma de los estados de oxidación de los átomos en una molécula me tiene que dar 0, a no ser que la molécula esté cargada, pero no es el caso acá, me tiene que dar 0 y con eso voy jugando un poquito con la matemática y puedo llegar al estado de oxidación del metal y así nombrar. Bueno, acá termina la explicación de óxidos básicos, espero que les haya servido. Me dejan cualquier cosita, las dudas o consultas abajo en el video que voy a estar respondiendo. Muchas gracias y que tengan un buen día. Saludos.